Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre el consentimiento válidamente informado. Y considerando que existen de dos tipos, el primero de investigación y el segundo sobre la atención médica, nos vamos a enfocar en este específicamente, el de atención médica en un ambiente hospitalario. ¿Cómo es que surge este requisito de consentimiento informado de los médicos hacia los pacientes? Pues bueno, con anterioridad se dieron varias situaciones de abuso y hasta cierto grado criminales, con el pretexto de que se prefería el desarrollo científico, los avances de la medicina, antes que el respeto a la dignidad y a la autonomía de los pacientes. Por eso se establecieron principios bioéticos y entre ellos se encuentra precisamente la autonomía de los pacientes, que a la vez también es derecho humano y es una garantía que nos protege el artículo 1 constitucional en este país. El consentimiento informado no es simplemente un documento, sino que es un ejercicio de comunicación que se establece entre el médico y el paciente o el médico y los familiares del paciente cuando éste no es capaz de tomar una decisión por sí solo. Entonces, el documento que nosotros integramos es únicamente la formalización de este ejercicio de comunicación. ¿Y qué debemos de hacer para que este ejercicio entre médico y paciente o entre médico y familiares sea válido? Pues antes que nada proporcionar una información clara y suficiente, adaptada a las necesidades de los pacientes. Incluso cuando los pacientes tienen una formación educativa alta, pues si se desenvuelven en otro ámbito es muy difícil que ellos entiendan conceptos técnicos como los manejamos nosotros. Por lo tanto, siempre hay que asegurarnos que no le quedaron dudas o inquietudes acerca de lo que les explicamos y así poder tener un ejercicio de comunicación más efectivo. Siempre debemos considerar que el paciente va a ser capaz dentro de sus limitaciones y dentro de su contexto. El paciente es un fin, no un medio para lograr nuestros objetivos diagnósticos y terapéuticos. Por lo tanto, cualquier omisión en la información que le proporcionemos va a hacer que este consentimiento se encuentre viciado. Otro de los aspectos que no tomamos nunca en consideración es que muchos de los consentimientos que integran el expediente a veces tienen más riesgos que beneficios y esto pone en una situación de vulnerabilidad al paciente, puesto que se entiende que el procedimiento que le estamos ofreciendo es mucho más riesgoso de lo que resultaría benéfico para el paciente. Entonces, esa conducta también es errónea y hace que el consentimiento se considere viciado. ¿Esto qué quiere decir? Que entre los riesgos que nosotros expliquemos dentro del consentimiento o dentro de la información que le vamos a proporcionar al paciente deben ser objetivos y apegados a la circunstancia o al procedimiento que se le va a realizar. He visto en muchas ocasiones que se limitan a poner, sea el procedimiento que sea, infección, sepsis, muerte. Y en primera son inespecíficos porque si bien todo procedimiento conlleva un riesgo, no conlleva específicamente esos riesgos. Y el poner en todos los consentimientos muerte se puede interpretar también como coacción porque el paciente se ve obligado a aceptar un procedimiento por el miedo a morir. ¿Cuáles son todos los elementos que debe contener este documento que va a dar el expediente clínico como prueba del ejercicio de comunicación que establecimos con el paciente? Antes que nada, el procedimiento que vamos a realizar. Y esto no nada más es que pongamos el nombre del procedimiento, sino una descripción en qué consiste, cuáles son los riesgos objetivos y los beneficios que se le pueden ofrecer al paciente. Si enumeramos 10 riesgos, mínimo hay que enumerar 11 beneficios. Obviamente también debe de incluir el nombre de la persona que proporciona la información. Esto es el médico tratante, uno de sus auxiliares, el residente, etc. Y por otro lado, el nombre de la persona que proporciona la autorización, si es el paciente o el familiar del paciente. Y si es el familiar del paciente, se debe explicar por qué. Si el paciente no estaba en condiciones, si se tratara de una condición de urgencia, etc. Es muy frecuente que, por ejemplo, en la atención de las embarazadas, los consentimientos estén firmados por la mamá o el esposo cuando no hay justificación porque la paciente no está inconsciente, no se encuentra en una situación de urgencia y esto puede acarrearnos problemas legales. Existen ciertos informes que ha emitido la Comisión Nacional de Bioética y otros consejos en los que mencionan que los machotes que integran los expedientes clínicos a nivel institucional no cumplen con los requisitos legales porque no se proporciona toda la información que ya les he mencionado. Entonces, este documento debe ser modificado o adaptado con una nota o con las pruebas suficientes de que este ejercicio se llevó a cabo. Uno de los conflictos que se pueden presentar cuando tenemos pacientes que pueden proporcionar o no pueden proporcionar este tipo de consentimiento nos pueden llevar a ciertos dilemas. Por ejemplo, los procedimientos que se tienen que realizar en pacientes menores de edad o en pacientes que no pueden tomar la decisión por ellos mismos, pero existe otra serie de familiares entre los cuales no se identifica una jerarquía ideal.
Para todos estos dilemas nos podemos ayudar del Comité Hospitalario de Bioética, que debe de estar en todas las unidades hospitalarias y que se integra de manera multidisciplinaria. De esta manera podemos concluir que un consentimiento mal realizado o un machote nada más firmado por el paciente y por el médico es igual a no tener consentimiento, y esto no nos va a eximir de presentar alguna responsabilidad legal o de que, independientemente que exista o no exista algún tipo de responsabilidad profesional, pues se integre como una falta administrativa, por ejemplo. Ojalá que esta información les resulte útil, puedan compartirla con sus compañeros o sus médicos en formación, y los invitamos a suscribirse y estar al pendiente de los próximos videos.